infecciones como meningitis, encefalitis, abscesos cerebrales y tumores. Vamos a iniciar hablando, pásale por favor, de la migraña, de la cefalea tensional. Como breves parámetros, es de causa desconocida, empeora a lo largo del día y los precipitantes son la ansiedad, depresión y el estrés. Este dolor suele ser constante y no episódico y generalmente es generalizada, rodea toda la cabeza, pero puede ser la más intensa alrededor del cuello o en la parte posterior de la cabeza. Y el tratamiento de estos va a ser dirigido hacia la tensión muscular, que después vamos a ver. Pásale, por favor. La cefalea en racimo, de igual manera, es muy rara y varios autores la catalogan como una posible variante de la migraña misma. Esta suele ocurrir en hombres de mediana edad y hay las episódicas y las crónicas. Las episódicas son la mayoría de casos y sucede de 2 a 3 meses con remisión de meses a incluso años. En cambio, las crónicas es que se produce durante 1 a 2 años y nunca remiten. Pásale, por favor. Ya, el dolor en racimo, vamos a encontrar que tiene diferentes características, que es profundo, ardiente o punzante, que se va a encontrar detrás del ojo. Este por lo general es unilateral y en algunos casos incluso puede resultar suicida. Acompañado de lagrimación ipsilateral, es decir, del mismo lado, enrojecimiento facial y congestión nasal. Este va a comenzar pocas horas después de que el paciente se acuesta y es tan fuerte que hace que el paciente se despierte y puede durar de 30 a 90 minutos. Y esto, como les había mencionado, dependerá de la clasificación, si es que es episódico o si es que es crónico. Pásale, por favor. Ya, ahora sí, la migraña es por lo general un trastorno hereditario. Algunos autores lo definen como un rasgo autosómico dominante con penetrancia incompleta. Es más común en mujeres y también como es un trastorno hereditario, cuando hay antecedentes familiares, es probable que los descendientes lo padezcan. La patogénesis no está claramente definida, pero se asocia a un agotamiento de serotonina. Este suele ocurrir 1 o 2 veces al mes y los desencadenantes principales son alteraciones hormonales, como ya vamos a ver, una de las causas puede ser el periodo menstrual, estrés, ansiedad, trastornos del sueño, ciertos medicamentos, como ya vimos, el alcohol, el tabaco e incluso las píldoras anticonceptivas orales. Pásale, por favor. Ya, aquí de igual manera hay algunos tipos como la migraña con aura, que es la migraña clásica. Esta aura generalmente es visual, que puede haber luces intermitentes, escotoma, distorsiones visuales, o aunque sea más rara también puede ser neurológica con trastornos sensoriales, hemiparesia, disfagia. Sin embargo, la mayoría es la migraña común, es decir, la migraña sin aura, en un 85%. De igual manera se han descrito migrañas en periodo menstrual que ocurren entre 2 días antes de la menstruación y el último día de la menstruación. Y esto es relacionado con la abstinencia de estrógenos. Ya. Y tenemos el último, que es el estado migrañoso, que es un episodio que dura más de 72 horas y no se resuelve espontáneamente. Pásale, por ahí. Ya, las manifestaciones clínicas, tenemos la fase prodrómica, que es la fase previa al dolor de cabeza, que se caracteriza por síntomas de excitación o de inhibición del sistema nervioso central 24 horas antes. Si es que está excitado el sistema nervioso central, puede darle euforia, excitabilidad, aumento del apetito y antojo de ciertos alimentos. Pero si es que es una inhibición del sistema nervioso, le puede dar depresión, irritabilidad, somnolencia y fatiga.
De igual manera, así como el dolor de el racimo, este también es severo, punzante y por lo general unilateral. Y el episodio dura, como he mencionado antes, de más aproximadamente 72 horas en un episodio, o también puede ir desde 4 horas. Y otros síntomas que son muy comunes son las náuseas y los vómitos, y además la fotofobia y el aumento de la sensibilidad al olfato. Pásale, por favor. Ya, la fisiopatología de esta patología, bueno, hay varias teorías, pero dadas los posibles tratamientos de los que vamos a tratar, se enfocan en la teoría vascular, que prácticamente con todos los desencadenantes que ya vimos, como el estrés, bueno, o incluso como un trastorno hereditario, se puede provocar una vasoconstricción intracraneal. Esa vasoconstricción intracraneal va a ser la causa del aura, o en el caso de que sea del tipo clásico. Si es que es del otro tipo, no va a tener un aura, pero este va a tener una isquemia focal dentro del cerebro, por lo que ciertos tratamientos buscan inhibir esa vasoconstricción para prevenir este cuadro. It's 15 hours. Ya. Por otro lado, esta misma isquemia, en caso de que nosotros no prevengamos esto, lo que va a causar es una isquemia, y como toda isquemia va a aumentar los mediadores de la inflamación, y los mediadores de la inflamación van a actuar con vasodilatadores y diferentes respuestas químicas, lo cual va a dar una vasodilatación, por tanto va a dar un aumento de la permeabilidad y de la fuga vascular, por lo que se produce una reacción inflamatoria. Y esto va a activar los nervios nociceptivos perivasculares, y lo que va a conllevar a un episodio de migraña. Ya. Entonces, en el caso de la vasodilatación, va a ser el tratamiento ya en sí de la migraña, como vamos a ver más adelante. Sigue, por favor. Ya. Primero vamos a ver el tratamiento no farmacológico. El tratamiento no farmacológico es importante, ya que en varias de las ocasiones se puede decir que utilizando estas medidas se podría frenar las crisis. Sin embargo, si es que ya el paciente está en medio de una crisis, obviamente no sería eficaz. Esto es más como prevención. Entonces, muchas de las veces los episodios migrañosos están asociados a un desencadenante, como por ejemplo para nosotros los estudiantes de medicina es el estrés, o incluso el horario de sueño irregular. Sin embargo, hay que tratar también de hacer cambios en nuestra dieta, en nuestra hidratación, tener la correcta luz al momento de leer o de realizar nuestras actividades. De igual manera, evitar el uso de la cafeína y el alcohol, y tampoco usar excesivamente medicamentos. Tampoco evitar el sedentarismo, realizar actividad física, y además evitar cambios agudos en los niveles de tensión emocional, como por ejemplo la decepción. Y además eliminar la tensión emocional con prácticas actual o de vanguardia, como el yoga, la meditación trascendental, la hipnosis, técnicas de acondicionamiento como la biorretroalimentación, o incluso la acupuntura, que es una de las áreas que están... En cuanto a la dieta, algunos que deben tener migraña, no sé, ¿qué es lo que hay que evitar en la dieta de los? Algunos han cambiado medicamentos por la dieta y les ha ido bien. Los intervalos son bastante distantes de presentación. ¿Qué, por ejemplo, hay que cambiar en la dieta para todos? ¿Sí han de saber? ¿Qué? He escuchado de no consumir chocolate. Uno, sí.
¿Qué más? El café, doctor, puede ser que no consumir café. Café no mucho. Chocolate sí. ¿Qué más? La sustancia que... Lácteos, doctor. Sí, aunque menos, pero hay algunos específicos que no. Hay muchas sustancias que consumen que contienen tiramina. Es la sustancia que tiene efectos de dilatar los vasos sanguíneos cerebrales. A ver, ¿vas a ver? ¿Ah? El queso. Sí, queso, mientras más de peor olor, o sea, los más antiguos, los sofisticados, es peor. ¿Sí? Hay bastantes quesos, ¿no? Mientras más amarillo y huela más a rancio, son de más sofisticados, más costosos. ¿Qué más pueden provocar ese tipo de problemas de migraña? A ver, vino, embutidos y básicamente comida china no deberían consumir. La comida china es rica en esta sustancia tiramina, especialmente los condimentos, como el ajinomoto. Eso, vamos, sigamos. Sí. Ya, pásale por... Ya, gracias. Buenas tardes. ¿Puedes regresarle, por favor? Ya, a ver, bueno, en las personas que van a tener episodios frecuentes de migraña se van a utilizar numerosas clases de fármacos para prevenir la misma, entre los cuales podemos destacar los antiepilépticos, los antidepresivos, los antiinflamatorios, los agonistas beta-adrenérgicos, los bloqueantes de calcio y los antagonistas de los receptores de serotonina. Cabe mencionar que elegir uno de estos fármacos siempre será un ensayo de prueba y error, ya que no siempre van a funcionar en todos los pacientes. Pásale, por favor. Bueno, los antiepilépticos. Entre los, estos se ha visto que en diversos estudios pueden prevenir la migraña en algunos pacientes, aunque el mecanismo de acción exacto aún no está conocido. Entre los fármacos más usados vamos a tener al valproato, el cual se le va a considerar un fármaco de primera elección en la profilaxis de migraña, el cual va a tardar de 2 a 3 semanas en observarse su eficacia. Su uso va a generar efectos adversos como la sedación, los temblores o el aumento de peso. En este grupo también tenemos al topiramato, el cual va a mostrar eficacia en dosis de 100 miligramos al día. Su eficacia va a ser muy similar a la del propanolol, que ya lo van a comentar más adelante. Entre los efectos adversos que va a provocar vamos a tener a la oligohidrosis, parestesias en ciertos casos y la pérdida de peso. Otro fármaco que también es eficaz, pero en muy pocos pacientes, es la gabapentina, y se ha visto que en estos pacientes va a resultar eficaz en dosis de 9.000 a 2.400 al día. Como ya les dije, va a tener eficacia solo en una cantidad limitada de pacientes. Pásale, por favor. Bueno, los antidepresivos. Bueno, aquí también se pueden usar 3 clases de antidepresivos para prevenir la migraña, entre los cuales tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, como la fluoxetina, los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, y los inhibidores de la monoaminoxidasa, como la fenilecina. Los pacientes deberán medicarse siempre durante al menos 3 o 4 semanas para que estos fármacos empiecen a mostrar una eficacia. Aquí la inhibición de la recaptación de serotonina por los antidepresivos va a conllevar a la desactivación de los receptores serotoninérgicos postsinápticos, y como un mecanismo compensador va a producir un aumento de la frecuencia de descarga de las neuronas serotoninérgicas. No obstante, no se ha establecido con una claridad una relación entre la inhibición de la recaptación de serotonina y de la profilaxis de la migraña. Bueno, entre los efectos adversos producidos por los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina se puede destacar la ansiedad, la anorexia y los temblores. Los efectos adversos de los antidepresivos tricíclicos está la somnolencia, los temblores y algunos efectos anticolinérgicos, como sequedad en la boca, visión borrosa y retención urinaria muchas veces.
Finalmente, los inhibidores de la monoaminoxidasa pueden producir crisis hipertensivas si se la toman con alimentos que contengan la tiramina. Pásale, por favor. También se puede usar antiinflamatorios no esteroides. El objetivo de estos fármacos es reducir la frecuencia de crisis en al menos un 50%. Se puede usar AINES, por ejemplo, naproxeno, tanto para prevención como el tratamiento de la migraña. Esto puede hacerse tanto de forma continua como intermitente. Por ejemplo, para prevenir cefaleas predecibles, como la administración una semana antes hasta el fin de la menstruación para prevenir migraña asociada al ciclo menstrual. Estos fármacos se dice que pueden actuar bloqueando la síntesis de tromboxano y la agregación plaquetaria, y de esta manera se va a reducir la liberación de la serotonina. También se puede usar antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos. Para esto solo los beta-bloqueantes sin actividad simpático-mimética intrínseca son los que son eficaces para la prevención de la migraña. Por ejemplo, el timolol y el propanolol. Estos van a atenuar la segunda fase de la migraña, bloqueando la vasodilatación, que esta es mediada por los receptores beta-adrenérgicos. Y también va a reducir la agregación plaquetaria y la liberación de serotonina por las plaquetas. Sin embargo, los beta-bloqueantes van a tener efectos negativos como sobre el gasto cardíaco y no se le debe usar en deportistas. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los profilácticos también tenemos lo que son los antagonistas de canales de calcio. Sabemos que por lo general, o lo que van a hacer estos, van a ser evitar lo que es la vasoconstricción, de modo que van a ser útiles en lo que es la fase vasoconstrictora, que sabemos que es la previa a todo lo que viene Laura y que ya fue explicado previamente. Entre estos antagonistas de calcio tenemos lo que es el verapamilo y el nimodipino. Generalmente, bueno, esto ya hemos visto, pero más que todo estos son menos eficaces para la prevención como tal, por sus efectos que generalmente tienden a lo que es a afectar al sistema cardíaco, al reducir la contractibilidad y la frecuencia cardíaca. Y o sea, estos son los efectos principales, pero su exceso o su efecto adverso pueden llegar a suprimir totalmente lo que es esta contractibilidad cardíaca, pudiendo provocar lo que puede ser una falla. En el caso del nifedipino tenemos que lo que va a hacer más bien, o lo útil de este, es que va a ayudar a mejorar lo que es el daño neurológico producido por lo que es la vasoconstricción excesiva en una migraña. Este también se usa generalmente para lo que es el deterioro o el tratamiento de síntomas de deterioros mentales que se relacionan principalmente con lo que es la edad adulta. Y también sirve para el tratamiento de la hipertensión por su habilidad de vasodilatación. Y sus efectos adversos generales son la hipotensión, la hepatotoxicidad, edema, y puede dar un efecto refractario que puede ser la cefalea. Y tenemos otros fármacos que pueden servir igualmente para la profilaxis, como puede ser la gabapentina, que generalmente, o en realidad es un fármaco que es para los trastornos convulsivos, para los trastornos epilépticos, y también sirve para lo que es la neuralgia posepética. Este tiene pocos efectos adversos, y su mecanismo de acción va a ser el incrementar la acción GABA, obviamente, pero dentro de la migraña no se tiene aún claro cuál es la acción profiláctica en este caso. Y luego tenemos lo que es la toxina botulínica A, que sabemos que en general o lo que va a producir o va a ser directamente en cuanto a la concentración del neurotransmisor. Esto va a ser porque va a disminuir la concentración del neurotransmisor, en este caso de la acetilcolina, y su mecanismo de acción va a ser que impide la fusión de las vesículas con la membrana. Eso quiere decir que no va a haber la liberación de
del neurotransmisor en la brecha sináptica. Bueno, en cuanto a los fármacos sintomáticos para la migraña, su objetivo va a ser poner fin a este tipo de dolor cuando ya ha comenzado. Entonces, Espera, regresen unas 2 diapositivas, no, otra, espérate, otra, ahí. ¿Qué está mal ahí? No, en esta. Es propranolol. Sí, porque esta sustancia que está ahí propa no hay. Es raro, pero son 2 R's. Bueno, ya, sigamos nomás. Sigan nomás en donde estaban. ya. Ajá. Entonces, cuando ya es sintomático, en sí se utilizan alcaloides. Ya que estudiaron, ¿cuál es el medicamento de elección que hay aquí en el país? Si llega alguien en emergencia, en privadas, porque en las públicas no hay, y tiene dolor que es de tipo migrañoso por antecedentes y no requiere una tomografía porque no ha variado la intensidad de la sintomatología, tuvo un factor desencadenante, no hay signos de lateralización, o bueno, le hacen una tomografía a la final, pero tiene migraña. ¿Cuál es el medicamento de elección? 5. Bueno, él decía que primero se puede complementar con AINE, un antiinflamatorio no esteroide, pero si no responde con este, pues luego se puede utilizar los triptófanos que tienen menos efectos tóxicos que los triptanos que tienen menos efectos adversos que los ergotaminas. Ha sido esencial, creo que. Bueno, triptanos, ¿cuál? ¿Cuál de todos? Bueno. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, sí se lo escucha. ¿Cuál de todos los triptanos? Tal vez el sumatriptán. Ese hay aquí. Hay inhalado y en algunas otras presentaciones oral también. Ya. A ver, sigue nomás como está. Ya, entonces este va a tener en sí efectos en 3 puntos. El primero va a ser en los receptores de los vasos piales y durales, produciendo la vasoconstricción, donde se ve el número 1. También puede actuar en los receptores presinápticos para inhibir la liberación de los péptidos y los mediadores que son los encargados de generar el dolor. Y por último, a nivel del tronco encefálico, se estima que pueden inhibir la activación de las neuronas trigeminales, que son las responsables de la crisis de la migraña. Pásale, por favor. Ya, entonces, en los fármacos sintomáticos, primero están los fármacos ergotamínicos, que en sí son 2, la ergotamina y la hidroergotamina. Estos 2 son eficaces para el tratamiento de las migrañas y cefalea en racimos, y los 2 actúan en los receptores serotoninérgicos 5-HT de tipo 1B, 1B. Estos 2 fármacos van a generar vasoconstricción, lo que revierte la vasodilatación, que es la responsable de la cefalea pulsátil. También inhibe la liberación de los péptidos, que son los que producen la vasodilatación y la inflamación neurógena y el dolor en la segunda fase de la cefalea. Y por último, en el tronco del encéfalo previene la activación de las fibras transmisoras que son del dolor, que provienen desde el nervio trigémino. En sí, estos 2 fármacos van a ser más eficaces si se los utiliza en fases tempranas de la migraña. En cuanto a la ergotamina, hay algunos preparados que están combinados con cafeína que pueden incrementar la absorción de este fármaco y ejercen como tal el efecto vasoconstrictor, que va a ayudar a aliviar la migraña. Por otro lado, la dihidroergotamina tiene una acción más rápida y fiable que la ergotamina.
En cuanto a los efectos adversos, pueden generar náuseas, vómitos, diarrea, calambres musculares, piel fría, parestesias y vértigo. Además de que también pueden generar vasoconstricción periférica debido a que estimulan los receptores alfa-1 adrenérgicos, y como ya sabemos, esto va a estimular directamente el músculo lisovascular con su respectiva constricción. Es por esto que las dosis excesivas de estos fármacos pueden generar una vasoconstricción cerebral, generando como tal la isquemia y por ende una vasodilatación de rebote con la cefalea. Entonces, es por esto que hay que seguir unas dosis posológicas que sean estrictas para prevenir la cefalea de rebote, debido a que esta puede necesitar un ingreso hospitalario y obviamente retirar la ergotamina para que ceda el dolor. Pásale, por favor. ¿Se me escucha, perdón? Sí. Listo. Ya, bueno, a continuación les voy a hablar un poco sobre la parte de los medicamentos del grupo de los triptanos. Ya, estos van a ser agonistas de los receptores 5-HT, 1D y 1B. Y van a tener un mecanismo de acción similar al de la ergotamina. Con su objetivo va a ser poner fin a lo que es la migraña. Pásale, por favor. Ya, el principal fármaco en desarrollarse de este grupo es el sumatriptán. Otros fármacos también bien conocidos son el naratriptán, el rizatriptán y el zolmitriptán. Y existen actualmente nuevos fármacos, que son los 3 que se mencionan ahí, de los cuales el almotriptán es el único indicado para el uso tanto en adultos como en adolescentes y se puede utilizar para tratamiento agudo en adolescentes de 12 a 17 años de crisis de migraña que presenten aura o sin aura, que tengan una duración tanto de 4 horas o incluso más. Pásale, por favor. Algunas características principales de este grupo de fármacos es que las concentraciones máximas se van a alcanzar rápidamente cuando se administran por vía subcutánea. Esta es la considerada mejor, más rápida. Pero también va a provocar lo que es un alivio en 1 hora aproximadamente. El naratriptán, el rizatriptán y el zolmitriptán, en cambio, se pueden dar también por vía oral. Y al ser más lipofílicos, estos van a alcanzar concentraciones en el sistema nervioso más altas y de forma más rápida. El 40% de los pacientes a los que se les administra el sumatriptán, sumitriptán, estos también van a pueden presentar lo que es una recurrencia el mismo día. Y para eso los nuevos fármacos se ha considerado que tienen de un 10 a un 20% menor la tasa de recurrencia y son más eficaces en este aspecto. Sin embargo, algo negativo de ellos es que son fármacos bastante costosos. Y un dato también es que el naratriptán también va a tener una semivida mucho más prolongada que los fármacos de este grupo también. Pásale, por favor. Ya, sin embargo, estos fármacos van a presentar una gran cantidad de efectos adversos relacionados un poco con el sistema cardiovascular. Entre ellos se encuentran la presión torácica, debilidad, somnolencia, sensaciones de hormigueo, quemazón, vasoespasmo coronario. Todos estos, como mencionó mi compañera anteriormente, debido a la vasoconstricción que puede provocar altas cantidades de este. Entre las contraindicaciones también no es admisible administrarlos a pacientes que tengan antecedentes de infarto, de arteriopatías o de angina de pecho. Y tampoco se los debe dar en pacientes que se sospeche de una hipertensión, que no ha sido bien controlada. Tampoco se los debe dar con los inhibidores de la monoaminoxidasa. Estos fármacos, al administrarse junto con fármacos antidepresivos, pueden generar un mayor riesgo de presentar este síndrome serotoninérgico, ya que, como sabemos, estos fármacos actúan en los receptores de serotonina. Y no deben darse tampoco en las 24 horas siguientes al haberse administrado un alcaloide ergotamínico.
Pásale, por favor. Ya. Ahora, también hay otros fármacos sintomáticos que se pueden utilizar para la migraña. Entre estos tenemos los AINES, que es con el que se puede iniciar, el naproxeno específicamente. Este fármaco pueden también existir en formulaciones combinadas con paracetamol o con cafeína, que son más eficaces para poner fin a la migraña. También hay un tipo simpático mimético que es el isometepteno, que igualmente es eficaz. También hay analgésicos opioides como el tramadol o el butorfanol. El tramadol en sí se utiliza para dolores crónicos, es agonista de los receptores tipo 1 e inhibe la recaptación de adrenalina y serotonina, mientras que el butorfanol es un agonista de los receptores kappa y también agonista-antagonista mixto de los mu. También hay ciertas combinaciones como paracetamol con codeína y de otros AINES o con opioides que van a ser eficaces pero en pacientes que sean resistentes a otro tipo de tratamientos farmacológicos. Y por último, el antipsicótico, que es la prochlorperacina, que también es eficaz, pero cuando se administra por vía intravenosa. Gracias. Eso es todo. Sí, ya terminaron. Bien. Hay muchas personas que han sufrido migraña y en vez de estar tomando medicamentos, profilaxis dependerá de la gravedad. Hay otros que han tenido episodios de migraña casi a diario, por supuesto, en ellos está indicado profilaxis. Hay muchos que han evitado tener este tipo de dolores solo con dieta y no han necesitado más medicación, controlándose eso, lo que les mencionaba. Realmente vinos, si consumen licor, preferible que whisky, pero no vinos, no quesos, no embutidos. Evitar disminuir las carnes rojas y no comida china, porque en toda la comida china ponen esa ajinomoto y eso tiene tiramina. Y así es lo más importante antes que administrar fármacos. Y el de elección para crisis de tipo anginoso con las contraindicaciones, si no tienes angina o contraindicados anginosos, que tengan hipertensión no controlada, el semaglutida es lo que había asociado a un AINES. También hay que evitar estímulos externos como los luminosos, especialmente. Hay muchos que saben que tienen migraña porque les da una aura previa en los que tienen ese tipo de dolencia. Bueno, con eso mañana nos vemos con Génesis y Adriana. A las 2:30, Doc. Sí, Doc, mañana a las 2:30. Con el tema es antihistamínicos. Sí, Doc, antihistamínicos. Hay que definir desde primera a segunda generación cuáles son las diferencias entre uno y otro. Y ahí vamos a ver los fármacos mito y aplicaciones que tengan. Contraindicaciones, por supuesto. ¿Qué más? Y después broncodilatadores, básicamente la fisiopatología del broncoespasmo y mecanismo de acción de los más utilizados, quiere decir beta-2 agonistas, anticolinérgicos. ¿Qué más? El sulfato de magnesio. Hay un algoritmo en el New England, así como para el manejo de crisis asmática, hay un algoritmo que es muy bueno. Ahí está el Heliox también, en qué condiciones se usa, para qué sirve y cómo actúa. Esas serían las cosas fundamentales y saber ese algoritmo te lleva de la mano para el tratamiento de crisis asmática. Listo, Doc. Entonces, Doc, el algoritmo incluiríamos en la parte
inicial de la exposición o cuando ya estamos hablando en la parte de la práctica, que sería el caso clínico? En la exposición sí tiene que ir porque después de presentar cómo es de la fisiopatología, tienen que presentar cómo se trata y en el tratamiento de las crisis asmáticas. Este es el manejo de crisis asmáticas durante 30 minutos a 1 hora en emergencia y si requieren otro tipo de manejo en cuidados críticos. Pero es bastante pedagógico, ¿no? Y ahí pueden ir hablando de los fármacos. Por ejemplo, ahí te dice en qué condiciones o cuántos puff de salbutamol o nebulizaciones tienes que hacerle, combinado con anticolinérgicos, corticoides, después paso a paso que tienes que usar. Es bastante didáctico. No me acuerdo de qué año, ya tiene algunos años de ese algoritmo. ¿Ya? Ahí incluyen el sulfato de magnesio, que también tienen esas propiedades cuando son broncoespasmos ya severos. Eso nomás. Bueno, ya nos vemos mañana. Pasen bien entonces. Listo, Doc, hasta mañana. Muchas gracias.